Ulises, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, 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 bien aquí. Vamos a Hace darle. rato como que tengo ahorita medio problemas con tu video, como que sigue cargando ahí la plataforma. Ajá. Ajá. A ver, bueno, si quieres, ahorita ya te veo bien, pero al principio sí tenía broncas, pero ya, aquí Sí, de andamos. hecho, me mandaba que ya habías aceptado la invitación, pero no te veía. Ajá, es que de hecho me tuve que salir Ajá. y ya volver a entrar para poder ver bien el video, pero al parecer ya está. Bien, entonces, vamos a ver. Salvador. Hola, hola, ¿qué tal? A todos, todas, todes. Salvador se está uniendo. Hola, Nat. Ahí está Atsin. Ujú. Ahí estamos subiendo. Bueno, pues en lo que empiezan a conectar los demás, pues ya sabemos, los que hemos estado antes, conocemos la dinámica. Es presentarnos, pues empiezo el día de hoy que me toca Cermeño. Y me gusta hablar, bueno, no es que me guste, el algoritmo me arrojó a hablar acerca de lo que es la desconstrucción masculina. Y pues aquí andamos echándole ganitas a esa parte y esperando pues que se nos unan más hombres en esta lucha con nosotros mismos. Ahorita le voy a dar la palabra a Ulises para que se presente, ya que se acaba de ingresar el día de hoy. Después Salvador y después Yatsin. Ujú. Gracias, Ulises. Hola, 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 ¿qué tal? Pues soy Ulises Figueroa de Nuevas Masculinidades MX y pues empecé a hacer contenido sobre masculinidades, posteriormente ya sobre deconstrucción en varios temas, contenidos pro derechos humanos y pues en general ahí también bastantes cosas sobre la cuestión musical, musical, toda la cuestión de análisis del discurso, de comedia y varias cuestiones por ahí. Empecé a hacer todo esto precisamente porque situaciones personales me llevaron a inspirarme a evitar que otros hombres cayeran en los mismos problemas en los que yo caí. Y bueno, desde ahí empezamos a hacer activismo. Saludo a todos. Salvador. Hola, buenas noches a todos. Pues yo soy Salvador Mejorada. Mi proyecto es Salvador Mejorada Bienestar. Son talleres, acompañamientos, mediaciones y divulgación sobre bienestar basados en prácticas narrativas y comunicación no violenta. Y pues la parte en la que estoy trabajando en este tema de las masculinidades y tiene que ver completamente con que ligo este tema de las masculinidades hegemónicas, el machismo con la violencia. Y pues mi trabajo principalmente es ese, ¿no? Como propiciar el bienestar a través de prevenir la violencia. Y pues así es como me meto con esto, con ustedes. Muchas gracias. Atsin. Hola a todos, todas, todos. Yo soy Atsin de Disidencia y Masculinidad. Acerca de mi contenido hablo de la teoría feminista, también de la teoría de las nuevas masculinidades. A veces me adentro a filosofía queer y mi contenido básicamente trata de eso. Un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Sergio. Hola, hola, buenas noches compañeros, perdón por la tardanza. Bueno, mi canal, mi perfil se llama Masculinidades con doble O en lugar de U. Y básicamente trato de abordar temas que tienen que ver con conceptos sobre la masculinidad hegemónica y a partir de eso ir pues buscando estrategias para generar y propiciar y fomentar nuevas formas de ejercer la masculinidad que no sean violentas, que no sean hegemónicas, que no sean machistas básicamente, pero siempre a partir de la crítica desde conceptos, intento que sean teóricos. Y pues en estas andamos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Pues hace 8 días se nos cortó
la transmisión, esperemos que hoy no me falle mi celular. Y nos quedamos en un tema bastante interesante, que era una pregunta que nos realizaba esta Yanesa Nayeli, respecto a que si nos había costado trabajo el dejar los privilegios como hombre a la hora de pues empezar ese proceso de deconstrucción. Pues personalmente, más que me haya costado trabajo el dejarlos, ese más bien el verlos, porque decía alguien hace poco, ¿no? Que es un privilegio, pues es no ver un problema porque no te afecta a ti. Entonces decir, no, pues soy hombre, pero pues me toca trabajar, ¿no? Entonces, pues ¿cuál privilegio es ese? Bueno, sí, pero trabajas en lo que quieres, ¿no? Y la mayor parte de lo que trabajes, pues va a ser un trabajo remunerado y no tienes la obligación social de quedarte en casa sin que te paguen y hacer tantas labores, ¿no? Entonces, ya cuando me empiezo a percatar de esto, siento que fue lo complicado, ver realmente cuáles eran mis privilegios como hombre, y ya después el dejarlos como que no fue tan difícil. Eso es en mi experiencia personal. No sé en el caso de ustedes, pues así como los veo en pantalla, les voy a preguntar. Salvador, ¿te fue complicado dejar tus privilegios como hombre cuando empezaste en tu proceso de deconstrucción? Pues la verdad es que yo creo que no he dejado mis privilegios como hombre, creo que los puedo ver, creo que hay un montón que no he visto. Justo les comparto que ahora que fue Navidad, cenamos en casa de mi mamá y normalmente yo llevo algo, ¿no? Algo tipo botana, ya saben, lo clásico. Y una amiga feminista me preguntó, oye, ¿y qué vas a cocinar? Y dije, ah, cabrón, por un momento, ¿no? Como, nunca he cocinado, ¿no? Y dije, y ya llevo tiempo pensando en esto y nunca me había planteado la idea de voy a llevar algo de comer, ¿no? Pues más allá de ir a ayudar, ¿no? Que sería, no de ir a ayudar, de ir a colaborar. Fíjense cómo en este tipo de cosas, pequeñas cosas, es donde me doy cuenta que no, o sea, todavía falta un montón. Entonces les propuse a mi familia, no, pues voy a llevar unos frijolitos con queso, algo así. No me dijeron que no, pero justo platicaba hace rato con mamá y dijo, no, ya el próximo año que cada quien lleve su comida porque es una friega. Me pareció excelente, pero pues la verdad es que fue para mí muy impresionante observar que ni siquiera lo había considerado. Y creo que así debe de haber cientos de miles de cosas que no he visto. Las cosas que puedo ver, hay cosas que pueden ser más o menos fáciles, eh, pero otras que sin duda, eh, más que ser difíciles, creo que es difícil observar hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, ese es más o menos como he vivido ese proceso de observar mis privilegios. Aparte de lo que decía, ¿no? Dejarlos tal vez no tanto, pero el decir, este es un privilegio, como que sí vuela la cabeza. Sergio, misma pregunta. Con Salvador, en el sentido en el que creo que realmente nunca soltamos esos privilegios. Más bien eso, los empezamos a visibilizar y pues me imagino que cada quien desde sus propias como trincheras, ¿no? Sus propios espacios, empezamos a ver las cositas ahí que van brincando. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que cuestiono en el trabajo. Yo soy docente de universidad y entonces yo veo que, por ejemplo, los compañeros varones siempre vamos de tenis. Siempre vamos, o sea, no hay problema en solamente ir de tenis, o sea, parece una bobada, ¿no? Pero veo a las compañeras y siempre llevan zapato de tacón o llevan zapato como mucho más formal, que evidentemente es mucho más incómodo. Y cuando alguna de ellas se atreve a ir en tenis, de repente está como el comentario de, oye, ¿por qué no te arreglaste hoy, no? O sea, no es como, no puedes venir así, pero ¿por qué no te arreglaste? Entonces yo volteo a ver así los zapatos de todos y digo, pues es que todos traemos tenis, o sea, ¿cuál es el problema, no? Entonces creo que hasta en esos detallitos como tan pequeños hay privilegios que nos cuesta mucho visibilizar. La semana pasada platicaban, no recuerdo quién fue, la verdad, discúlpenme compañeros, que hablaban de la carga mental, ¿no? Que implica, por ejemplo, las labores domésticas. Y me parece que ahí hay un punto bien interesante porque ahora muchos varones esgrimen este discurso de es que yo sí contribuyo en mi casa, yo sí ayudo, yo sí hago cosas. Y eso me parece bastante bueno. Sin embargo, la carga en sí misma que implica la responsabilidad de la dirección de un hogar, pues es lo que muchas veces nos queda fuera, ¿no?
O sea, yo barro porque me dicen que tengo que barrer. Yo lavo la ropa porque me dicen que tengo que lavar la ropa, pero no forma parte de mis preocupaciones cotidianas. Yo espero a que me indiquen qué hacer y entonces voy y lo hago. Pero el hecho de que haya otras personas que siempre estén pensando, hay que hacer esto, tenemos este pendiente, falta hacer este pago, falta hacer esta compra, esa carga es muy agobiante. Y me parece que, pues, mientras no compartamos esa carga, pues realmente no podemos decir que hay como terrenos igualitarios, por lo menos en el ámbito de las labores domésticas. Y entonces hay por ahí un cómic, no recuerdo el nombre, si alguien se acuerda, por favor dígamelo, que se llama justo así, me lo podrías haber pedido. Y aborda justo como muchos ejemplos de esto, ¿no? De cómo esta carga mental implica muchísimo esfuerzo, muchísimo desgaste y establece como esta idea de, aunque estemos viendo una película, yo puedo estar bien a mis anchas, bien tranquilamente con mi pareja, pero a lo mejor ella está pensando, es que no hemos pagado la luz, no hemos pagado el internet, no hemos pagado el gas o el agua, o ya no hay huevo para que mañana desayunemos, ese tipo de cosas. Entonces creo que más que soltar los privilegios que tenemos, es eso, empezar a visibilizarlos y entonces ahí medianamente equiparar los niveles. Entonces creo que es lo que al menos a mí personalmente me ha estado sucediendo desde que empecé con este proceso. Gracias, Sergio Atzin. La semana pasada había dicho que me había costado mucho soltar mis privilegios, pero después de la participación de Sergio, que creo que es un comentario sumamente atinado, de que per se no soltamos los privilegios, sino que los estamos ejerciendo aunque no lo queramos de manera consciente. Por decir, esta parte de la situación del acoso digital que viven nuestras colegas activistas, si bien nosotros como varones también sufrimos de cierto tipo de acoso digital, no está en el mismo nivel sistemático del cual ellas lo están padeciendo. Y ahora, también algo que he notado bastante, que de que una mujer te haga una observación de que cierta práctica puede ser machista, a que te la haga yo como hombre, generalmente a los hombres como que nos dan mayor foco o más atención. Y sobre todo la respuesta en cómo se reacciona ante dicho comentario no tiende a ser tan violenta a comparación de cuando nosotros la decimos. Entonces, regresando al punto, porque parece que me estoy desviando, creo que sí, es una parte de que creo la parte fundamental es ser consciente de ello. Con per se como tal, no es que lo pueda soltar, aunque yo conscientemente esté intentando no ejercerlo, sino que el sistema me va a atribuir ese privilegio, aunque yo no lo ejecute en práctica. Lo que sí, confrontar al sistema a veces es complicado, porque pasas como alguien que no está alineado a la hegemonía hacia un espacio en el lugar. Esto en palabras más sencillas, pasas a ser como el rarito del salón, el amigo complicado, el familiar incómodo. Entonces el ámbito social sí es complicado. Gracias, Atzin. A ti te costó trabajo. Hola, hola, ya me toca a mí, perdón. Creo que tienes tu micro apagado, Ulises. Ahí está. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Pues en cuanto a renunciar a los privilegios, los que se pueden renunciar de manera consciente, que dependen únicamente de tu acción, de tu agencia, pues de alguna manera son los que igual y podemos identificar más fácilmente, ¿no? Como empezar a inmiscuirnos en trabajo no remunerado dentro del hogar, en empezar a repartir la carga mental en la cuestión de las paternidades, igual el no seguir estas asunciones o todas las expectativas sociales, ¿no? Que se tienen sobre nosotros como hombres. Eso, si bien no es pesado empezar a renunciar uno por uno de esos privilegios, sí de repente es un poco agobiante ver que son tantos y que no te habías dado cuenta de ellos. Y decir, si tengo que cambiar esto de hoy para mañana, o sea, literalmente tengo que ser otra persona, porque no estaba consciente de esto, de esto, de esto, de esto. Y bueno, poquito a poquito ya se pueden ir interiorizando, ¿no? Todas esas prácticas, todas esas situaciones. Y
pero creo que hay algunos privilegios a los que nosotros directamente no podemos renunciar, como la cuestión, por ejemplo, de la salud. Pensar que los hombres somos el sujeto universal de estudio en salud y que por tanto nos van a diagnosticar más rápidamente, de manera más eficiente, que las medicinas sí están diseñadas para que funcionen en el cuerpo de un hombre heterosis, pues es complicado. Es complicado renunciar, ¿no?, a esos privilegios, a menos que se empiece a hacer un cambio sistémico, ¿no?, en toda la cuestión de investigación científica, en la cuestión de las políticas públicas de salud y demás. Y también, de repente, hay ciertos privilegios que igual dentro de la visión de lo que es, por ejemplo, una ciudad o lo que son los espacios públicos, hay cosas a las que pues nosotros simplemente llegamos a hacer uso de espacios que están diseñados para nosotros y que lo que podemos hacer mejor para renunciar a esos privilegios es alzar la voz, ¿no? Como la cuestión de los cambiadores, de cuándo van a poner cambiadores para bebés en los baños de hombres también, o en un área común, ¿no?, que no esté ni en el baño de mujeres ni en el de hombres. Porque así es como, si bien no estamos renunciando al privilegio, porque a final de cuentas el cambiador sigue estando en ese espacio, sí podemos denunciar las condiciones materiales, físicas, geográficas, que hacen que nosotros tengamos un privilegio que fue diseñado por alguien más, que fue implementado por alguien más, pero que a final de cuentas, pues digamos, no podemos renunciar per se, pero sí podemos denunciar en el momento de identificarlo. Gracias, muchachos. Tenía otra pregunta, pero me parece interesante el punto hacia el que estamos yendo. Y Salvador decía, ¿no?, que quería participar acerca del trabajo no remunerado y la carga mental. Creo que son temas que parecieran que son el mismo, pero en realidad van de la mano, pero son independientes, ¿no? Porque la carga mental pues se refiere a lo que estaban diciendo hace rato, del estar pensando en qué es lo que sigue, ¿no? Ya ahorita estoy barriendo, pero no estoy pensando que tengo que hacer la comida. Ya estoy haciendo la comida, pero no estoy pensando qué es lo que vamos a cenar. Esa es la parte de la carga mental, el estar pensando en qué es lo que sigue. Y el trabajo no remunerado pues se refiere a todas esas actividades que tengan que ver dentro o fuera del hogar, que no nos dan un valor monetario. Y aquí hay algo bien interesante que platicaba el otro día con Sara, del proyecto Amor por Mí, en el que se ha tenido históricamente una separación entre lo que son los roles del hombre y la mujer laboralmente, y se les ha reducido peso a esos trabajos que son típicamente de la mujer, ¿no? Por ejemplo, dicen, es que nosotros hacemos los trabajos pesados, no hacemos los edificios. Realmente es pesado el hacer el edificio, pero la crianza no es difícil. Los trabajos de cuidado en hospitales no son difíciles. Entonces dicen, pues la mujer gana menos porque hace trabajos más sencillos. No, en realidad es que sistemáticamente se ha considerado que la mujer hace trabajos más simples, pero en realidad son trabajos que llevan una carga mayor y que no se tiene la suficiente visión para saber que realmente ellos están aportando más, y no se le está dando esa importancia, y se la ha minimizado. No sé ustedes qué piensen, Salvador. Bueno, sobre el tema de carga mental, quería platicar de una conversación que tuve, dos conversaciones que tuve recientemente. Una es con una de mis sobrinas que está haciendo una especie de sus prácticas de nutrición en el Hospital General, y nos platicaba la cantidad sorprendente de hombres que llegan acompañados de sus parejas mujeres y que no saben qué tienen, y cómo las enfermeras, los médicos, ella como nutrióloga se tienen que dirigir a sus parejas porque le preguntan al hombre, oiga, ¿qué hora comió? La mujer, pues a tal hora. Oiga, ¿y está cuidado de su diabetes? Pero de una inutilidad sorprendente. O sea, de un poco reconocimiento de su salud, de qué acaba de comer, a qué hora comió. Sorprendente. Y bueno, no se me ocurre
muchos ejemplos de carga mental tan sorprendente como el hecho de que no puedas cuidar tu salud. Y esto me lleva al siguiente ejemplo, que es justamente con una pareja mayor, en el que me decía ella, es que vamos tarde porque no se bañó, y no se bañó porque no le dije. O sea, porque no le dije a qué hora nos íbamos, no le dije, y entonces se le hizo tarde de todo. Por eso estamos yendo tarde a donde vamos. Y me preocupa muchísimo porque un tío así le pasó. Se murió la esposa, 6 meses, 3 meses después, fue a ver la hija porque pues ya... Hola, hola. Ya, perdón. No te preocupes. Sí, decías. Entonces, el asunto con esto... ok. El asunto con esto es que esta persona había dejado de arreglar su casa, se había dejado de bañar, había estado comiendo súper mal y todo eso porque no estaba su pareja, porque falleció su pareja. Hasta que llegó una hija y se lo llevó a vivir con él y entonces le asumió el rol de cuidado. Y bueno, quería traer estos dos ejemplos porque esta carga mental que se le asigna a las mujeres, que por supuesto que es extraordinariamente devastadora, ¿no? Que es absurda, en un nivel de tengo que cuidar mi sobrevivencia, la de mis hijos y aparte la de un señor mayor, necio. Pero además, ¿cómo nos afecta a nosotros? O sea, ¿cómo vivo yo? Me ha tocado hablar con gente mayor que me dice, oye, pues ya consíguete, yo soy soltero, vivo solo, pues ya consíguete una mujer, ¿no? Así que, ¿cómo le haces? Y yo acá, vivo como hay que vivir, me cocino, me limpio, me baño, hago mis cosas. Pero de verdad, qué pérdida de autonomía tan absoluta dejarle la carga mental de mi salud a alguien más. Y otra cosa que me comentaba esta persona es, él no sabe qué le gusta. Yo le pregunto, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras. Pero llevan tantos años en esa dinámica que ella dice, yo estoy segura, que él no sabe qué le gusta comer. Estoy súper segura que no tiene idea. Y lo puedo visualizar, ¿eh? No es difícil visualizar a alguien que que ha arrojado tanta carga sobre el otro, se ha desprendido tanto de sus responsabilidades que ya no sabe qué le gusta comer, qué le gusta ver, ¿no? Todo habita en el otro. Es un problema de salud, no puedo verlo de otra forma, es un problema de salud mental y de salud física. Entonces, quería traer estos ejemplos nada más para hacer observar que esta carga, que por supuesto es extraordinariamente terrible para las mujeres, tiene consecuencias también para nosotros, ¿no? Para nuestra salud, para cómo habitamos el mundo. Y bueno, habrá que hacer algo al respecto. Listo, esa es mi intervención por ahora. Sergio. Pues bueno, no sé si haya como mucho más que agregar a lo que han estado comentando. Me parece que efectivamente cuando hablamos como de esta distribución de trabajos, a partir de los roles pues como más tradicionales, pues sí, no solamente existe en lo físico, es decir, no solamente el proceso mismo del trabajo que implica para los roles tradicionales, que a las mujeres se les cargue la mano con estas dobles o triples jornadas que implican el trabajo doméstico y el cuidado de los hijas e hijos, pues no solamente
Bueno, es que creo que la forma que tengo de aterrizarlo es un dicho que tenía mi abuela, que decía los favores se convierten en obligaciones. Y pues hace mucha referencia como a esta cuestión de que cuando tú haces algo por otras personas, eh, si se hace suficientes veces de manera reiterativa, cuando no lo haces, de repente ya viene como este enojo porque no lo hiciste, ¿no? Y viene como este reclamo de por qué no hiciste lo que has estado haciendo, sin considerar que eso que has estado haciendo no era tu obligación desde el principio. Y me parece que justamente eso sucede con las cargas y con las jornadas que se le han exigido a las mujeres, ¿no? Eh, esta idea, por ejemplo, de que si una mujer, una mamá, pensándolo así, en lugar de preparar comida a sus hijos o hijas, compra algo ya hecho, se le considera irresponsable, ¿no? Y si se ve desde el otro punto de vista, que el papá compre comida ya hecha, pues se ve como algo casi que bueno, ¿no? Como que adquiere puntos porque, claro, se acordó que tienen que comer, entonces les consiguió comida, ¿no? Entonces, esta doble medida estándar, ¿no? Esta forma de medir la misma acción, si somos hombres o si somos mujeres, con estándares y con varas muy diferentes, me parece que eso es lo que ha posibilitado lo que planteabas al principio, ¿no? Esta idea de la falta de reconocimiento, la falta de respeto a ese trabajo que han ejercido y pues que de una u otra forma sigue pues constantemente bombardeándonos con estas ideas de lo que es bueno y lo que no es bueno dentro de estos estándares. Y yo les comentaba el otro día justo sobre el tema de la publicidad, ¿no? En la publicidad, los productos de limpieza siempre son mamás las que están ahí, no son mujeres independientes, no son varones tampoco, siempre son mamás porque seguimos con esta idea permanente de que son las mamás las que se tienen que ocupar de los hogares. Entonces creo que por todos lados nos están como bombardeando con estos mensajitos quizá más sutiles, pero que de una u otra forma sigue fomentando la idea de que les toca a ellas y que como les toca a ellas, pues casi que no tiene que haber ningún reconocimiento en ese sentido, ¿no? Creo que es lo que yo podría como opinar sobre esto. Gracias, Sergio. Ulises, tu micro. Como me perdí un poquito, no sé si siguen hablando de la división de los trabajos dentro de los roles de género y todo eso. Sí, O si es otra. la carga mental y el trabajo no remunerado. Perfecto. Sí, sobre la carga mental, definitivamente los hombres tenemos mucha menor carga mental en general y pues en medida de lo posible al momento de acceder a pues empezar a ejercer paternidades responsables, crianza respetuosa, empezar a tener un acercamiento a las paternidades de una manera muchísimo menos distante y pues menos apegada a los roles tradicionales, entre más aprendamos nosotros como hombres que esta idea absurda de la división entre la esfera de lo público del trabajo y la esfera privada, doméstica, tiene algo de natural en cuanto a que los hombres estemos de un lado y las mujeres de otro, pues definitivamente entre más empecemos a derrumbar esos mitos, entre más nos empecemos a acercar a esos territorios que se supone que no están diseñados para hombres, pues más vamos a reducir esta brecha, que es una brecha real de la carga mental, del trabajo no remunerado. Y también creo que es muy importante que como hombres empecemos a hablar cada vez más de esta situación del trabajo doméstico, del trabajo no remunerado como trabajo. Porque muchísimas veces lo que se piensa es que el trabajo es únicamente aquello que se paga, es únicamente aquello que se hace fuera del ámbito del hogar. Y pues no es cierto, porque ya me encantaría ver que en qué otra esfera que no sea la doméstica te pueden decir, ¿sabes qué? Te podemos, tienes que estar 24/7 disponible, tienes que estar al pendiente de un montón de personas aparte de tu propia persona y además pues ser experto o experta en todos los cuidados de salud, ¿no? Por ejemplo, o que te podemos llamar a las 2:30 de la mañana para que hagas esto, y tienes que responder de inmediato, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar trabajos así que digamos los hombres, yo quiero ese trabajo, sí, por supuesto, me encantaría. Y resulta que el trabajo no remunerado tiene todas esas características y lamentablemente pues los hombres nos hemos escapado de entrarle también a esa parte del trabajo doméstico. Creo que
todos estos roles y la carga mental, la división de el trabajo entre lo no remunerado y lo remunerado, pues no es más que la perpetuación, ¿no? De todos estos mandatos del patriarcado y también de las concepciones que tenemos de los roles tradicionales de género, que pues no son más que arbitrariedades que en algún momento se pensaron que tenía alguna justificación natural. Hoy sabemos que no tiene absolutamente nada de natural y que podemos cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de entender todos estos esquemas. Gracias, Ulises. Atsin. Acerca del trabajo doméstico, ¿verdad? Bueno, trabajo no remunerado y la carga mental. Voy a evitar términos como de términos y ciertas cosas que luego digo bastante rebuscadas de es que culturalmente por un determinismo biológico se impuso de esto de la esfera pública y privada. Hay una historia muy bonita acerca de que se dice que cuenta la historia de yo nunca había visto los trastes sucios o nunca sabía que había trastes sucios. Cuenta la historia de un chico que siempre va y deja sus platos sucios en el fregadero. Y siempre va y los deja. Y si cada que le preguntan por esos trastes, dice, pues nunca los sé. Yo siempre los dejo y cuando regreso ya están limpios. Después de un tiempo se ausenta aquella persona que realizaba dicha actividad. Y entonces él se topa con una realidad. Esos trastes sí estaban sucios, pero alguien tenía que hacer algo por ello. Entonces, hay veces que decimos que no hay trastes sucios, pero siempre los hay, solo que no queremos verlos. Ojo, no solo estoy hablando de el trabajo del hogar o el labor del hogar. Incluso de esto se podríamos hablar de otros privilegios a forma de metáfora. Ahorita que dices eso, bueno, ahí está Leticia Martínez, es mi hermana. Dice, cuando un hombre no se hace cargo de sí mismo, dígase salud, alimentación, higiene, ¿cómo podría ejercer su rol de padre? Y esa pregunta es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en la mañana salía con mi esposa y vimos a una conocida y le dice, ¿no? Que tiene a sus 3 niños, porque ya se tiene esa costumbre, ¿no? Y de, seguro el más grande es el más latoso. Ya estamos tan acostumbrados a que se materne a los esposos que ya se ve como algo natural, decía hace rato Atsi, ¿no? Ya los biologismos en los de que, pues es el mayor y se le sigue cuidando y la fregada. Y es algo que se debe de cambiar, ¿no? De dejar ese rol de, pues no, o sea, mi esposa y yo criamos a los niños, ¿no? No mi esposa cría a los niños y me cría a mí, porque ahí se cae en eso, lo decía alguna vez esta Julia Didrikson, ¿no? Porque le preguntan por qué los hombres de alto valor buscan una mujer y las mujeres de alto valor buscan la soltería. Bueno, pues porque para los hombres de alto valor buscan una mujer que les termine maternando y una mujer de alto valor pues al final le estorba a alguien a quien tenga que maternar, ¿no? Entonces se vuelve este círculo en el de que se rompen estos patrones no biológicos, sino culturales y constructos de décadas y de generaciones, y el hombre empieza a quejarse de, pues es que ya no las hacen como antes. Pues no, compa, pero si ellas están evolucionando, pues también tú hazlo. Pero caemos en el aquello de, pues ténganos paciencia, apenas estamos aprendiendo. Pues a ellas no les tuvieron paciencia y desde chiquillas fue, sírvele a tu hermano, caliéntale la comida a tu papá, lava tu ropa, esto, aquello y lo otro, ¿no? Entonces, entramos en ese doble estándar y lo que decía ahorita de minimizar, o ahorita lo que dice así, ¿no? De no querer ver los trastes sucios, porque al final siempre los vimos, ¿no? Siempre vimos que la hermana lavaba la ropa, siempre vimos que la hermana cocinaba para todos, siempre vimos, yo tengo una experiencia con mis amigos, cada que iba a casa de mis amigos, aunque nos fuéramos amigos y amigas, las amigas terminaban en la cocina. Y dices, pues se supone que fuimos a cotorrear todos porque ellas terminan en la cocina y los demás sí terminamos, incluso en secundaria preparatoria, hasta jugar con muñecos, con figuras de acción. Entonces, es esa parte de, no es que la mujer madure más rápido, es que le obligan a la mujer madurar más rápido y a uno todavía le permiten hasta el matrimonio seguir siendo niños. No sé ustedes
esta parte cómo la vean, así como los veo les voy a preguntar. Ulises. Pues en esa cuestión del... es que es horrible, ¿no? Porque de repente suceden todas esas cosas y antes de que te empieces a cuestionar por qué suceden, las vemos como algo muy cómodo. Yo creo que desde la perspectiva masculina creo que es bastante cómodo y por ello también no nos nace, ¿no? Como que el hecho de como pensar por qué es así o por qué se ha configurado así o por qué, por ejemplo, en el caso de que dices de que las mujeres terminan limpiando, ¿no? En algo que tenía que ser del disfrute general, las mujeres empiezan, ¿no? A tomar liderazgo en esa carga o en esas labores cuando perfectamente cualquier otra persona podría haberse sumado a eso. Eh, no, no sé, de repente esas situaciones son un poquito, pues decepcionantes para mí verlas en retrospectiva, porque me doy cuenta todas esas situaciones, todas esas actividades que dejé pasar simplemente, no por considerarlas algo indigno o por considerarlos algo que no eran propio de mí, sino por considerar que yo no estaba incluido en esa dinámica, que yo por así de facto no tenía por qué integrarme ahí y que seguramente con esta torpeza estandarizada que nos hemos tragado los hombres en esas labores, pensaba, bueno, igual y voy a estorbar más de lo que voy a ayudar. Entonces, prefiero no estorbar, ¿no? Es horrible, ¿no? Pensar que por default somos torpes, ¿no? En cualquiera de esas cuestiones. O que también estamos impedidos, ¿no? Para tomar cosas de consideradas femeninas o para unirnos a actividades que de alguna manera estarían fuera de lo que se está esperando de nosotros como hombres. Y no sé, por ejemplo, verlo en retrospectiva me hace pensar mucho en todas las situaciones que simplemente ignoré olímpicamente por no estar sensibilizado acerca de lo que estaba sucediendo y por estar viendo una vivencia que pues yo no experimenté. Y al momento de no experimentarla, al momento de no ponerme en su sitio, pues difícilmente generé la empatía para decir, oye, creo que esto está un poquito mal, o oye, como que por qué ellas sí están haciendo algo y yo no. Entonces, es un poco doloroso de repente pensar en esas situaciones y ver todo lo que pudimos haber hecho de manera distinta, pero también me alegra mucho saber que ahora las puedo detectar y ahora también puedo tomar acción, ¿no? Para evitar todos esos desbalances. Gracias, Ulises. Sergio. Pues yo creo que ahorita Ulises comentaba algo que a mí me hace como mucho sentido cuando lo contemplo desde el punto de vista de entender el movimiento social que implica el feminismo. Digo, entenderlo con muy grandes rasgos, quiero decir. En esta idea que tienen muchas personas de comparar el movimiento feminista con comparar como el movimiento de nuevas masculinidades como si fueran una especie de lucha similar, pues ahí es donde creo que estamos cerrando bastante, porque en un sentido pues muy vago, muy por encimita, pues tendríamos que entender que el movimiento feminista nace de la falta de disfrute de derechos que las mujeres tienen o han tenido históricamente. O sea, su lucha es para reivindicar los derechos que no les han sido respetados. Y en nuestro caso, como activistas de nuevas masculinidades, pues es un poco casi que al contrario, ¿no? Entonces creo que o sea, ese darnos cuenta de los privilegios que hemos tenido es como decir, bueno, ¿cómo le hago yo casi que desde mi escaloncito para tratar de homologar el terreno en las medidas de mis posibilidades? Entonces desde ahí creo que las luchas pues no van en la misma dirección. Y en ese sentido también me hace mucho comprender por qué es que a tantos varones les cuesta tanto meterse a este tema. Porque bueno, pues ¿quién en la vida va a querer ceder sus privilegios, ¿no? O sea, si ya los tienes y de repente los notas, o sea, lo que coincido también con lo que decían hace rato, es sumamente cómodo no darte cuenta de los privilegios que tienes. O sea, y lo que hemos discutido, digo, todo el live, es esta onda de, pues sí, de repente los veo y cuando los veo, pues ya no puedo hacer nada, ya lo vi,
Entonces ya no puedo disfrutarlo igual, ya no puedo sentarme a la mesa y decir, sí que me cocinen, porque ya hay algo de culpa ahí que dices, es que me toca hacer esto, me tengo que responsabilizar. A lo mejor yo no cocino, pero yo lavo los trastes o yo limpio la cocina, o no sé, ¿no? Pero justo creo que ese esquema de visibilizar el privilegio nos obliga como a tomar acciones. Obviamente suponiendo que tengamos como sentido común y como cierta conciencia y tal, ¿no? Y creo que justo el punto va para allá, que a muchos hombres les cuesta mucho ver los privilegios y les cuesta mucho darse cuenta, porque además no es nada cómodo visibilizarlo y decir, bueno, pues sí, o sea, sí soy privilegiado, ¿qué hago con esto? Y en el sentido general de la palabra privilegio, creo que a nadie le gusta cederlo. Y eso yo lo conecto mucho con algo que creo que comentó Salvador, no me acuerdo, al principio del live. Eh, vaya, hay un libro de Bourdieu que se llama Dominación Masculina. Entre otras cosas, lo que plantea, que me parece muy interesante, es que el sistema, todo el sistema, claro, porque Salvador hablaba del sistema de salud, creo, no sé si fuiste tú o fue Ulises, no sé, discúlpenme, cómo está diseñado para nuestro propio beneficio, como varones, ¿no? Cómo está diseñado para que nosotros seamos los principales beneficiarios de y por añadidura el resto de la población. Y Bourdieu lo que plantea justo es eso, ¿no? Dice, el sistema económico, el sistema educativo, el sistema social está diseñado desde y para hombres. Entonces, cuando alguien viene y dice, es que esos sistemas son desiguales, a los hombres nos cuesta muchísimo trabajo ver esa desigualdad porque todo el sistema está diseñado para nosotros. Entonces, claro, cuando alguna compañera, a mí me sucedió justo que decían, es que un grupo de compañeras feministas decían, es que vamos a unirnos para que en esta calle, en lugar de poner una banca que quieren poner en cuestión de políticas públicas, pongan alumbrado público. Y uno decía, bueno, ¿por qué? Pues es que nosotras caminamos por esa zona en la noche y es mucho más inseguro para nosotras, no para ustedes. Y yo dije, pues tiene toda la razón, y eso ni siquiera lo había yo contemplado, ¿no? Entonces, sus problemáticas son distintas a las nuestras. Y entonces, si todo el sistema está diseñado para nosotros y por nosotros, claro que nos va a costar muchísimo trabajo entender esas desigualdades desde su postura. Entonces, creo que a mí me hace como mucho sentido este texto de Bourdieu, con todo lo que estamos platicando, porque justo creo que se conecta con la idea de no nos es fácil ver nuestros privilegios y es muy incómodo, es muy molesto darte cuenta de que tienes privilegios porque te obliga a hacer algo con esos privilegios. Insisto, si tienes conciencia social o si tienes tantita vergüenza, pues, ¿no? Si no, bueno, pues ya el cinismo de cada quien es de cada quien. Pero a eso me refiero. Entonces creo que justo lo que hemos platicado, yo lo centraría como en el darte cuenta de los privilegios que tienes, qué es lo que a ti en tu entorno te obliga a reaccionar, cómo te obliga a reaccionar, qué te obliga a hacer en lo cotidiano, ¿no? Creo que por ahí es donde yo aportaría. Salvador. Yo quisiera, coincido por completo con lo que dijeron ustedes. Fue tío Cermeño quien dijo el tema de la salud y cómo está diseñado para este tema, para centrarse en los hombres. Y quisiera retomar algo que tiene que ver como con la narrativa, ¿no? De, ok, yo tengo un privilegio y es muy cómodo tener este privilegio. Pero quisiera retomar algo que más o menos Bell Hooks constantemente trae, ¿no? Que es el tema de, ok, los hombres están en este sistema opresor hacia las mujeres, pero ¿cómo les afecta ese mismo sistema? Y entonces, ¿cómo nos afecta? Y esto es lo que comentaba hace rato un poco cuando se nos fue el live. ¿Cómo nos afecta renunciar a toda esta actividad, a toda esta participación? Lo pienso en una perspectiva de necesidades emocionales. ¿Cómo me afectará estar en un grupo de personas, con mujeres y hombres, y renunciar por omisión a participar de esa comunidad? O sea, a contribuir a arreglar, a llevar, a traer, a hacer. ¿Cómo me afectará no servir? Es decir, estar en la cena de Navidad con todo el mundo y estar sentado viendo el fútbol y no pararme a servir. ¿Cómo me afecta en el sentido de satisfacer mi necesidad de
contribución, de comunidad, etcétera, ¿no? Y pienso en esta otra cosa que comentabas, ¿no? Yo tengo este privilegio del cual soy ciego. Y de repente, entonces, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Cuando no participo o cuando no puedo reconocer estas partes del privilegio. No sé si estoy siendo claro. Hay perdemos muchísimo. Entonces, esto no es como retórica para que sí, renunciemos a nuestros privilegios porque nos va a hacer bien. No va por ahí. Tiene que ver con una concepción realista de qué estamos perdiendo cuando estamos ciegos en estos privilegios. Y bueno, yo, por supuesto que como hablamos al principio, yo soy muy ciego a muchos de mis privilegios, pero los que puedo alcanzar a ver, sí he podido observar, estoy perdiendo muchísimo cuando no hay una contribución equitativa, sobre todo desde el punto de vista político, ¿no? Si yo a lo mejor me interesa una forma de colaboración comunitaria y este tipo de aspectos, la sociocracia, ¿no? Yo estoy muy metido en el tema de crear organizaciones sociocráticas, pues evidentemente no contribuir a algo tan sencillo como una cena, como el cuidado de los hijos, como etcétera, a partir de esta ceguera, me quita muchísimo, ¿no? Eso es lo que quisiera abonar a este tema. Atsin. Agregar algo muy puntual para no alargar este cabo. Y es ahí donde te señalan y te incomoda, debes de ponerle foco, porque te incomoda por algo. Es la acotación que quiero dejar, porque siento que ahorita lo que aporto pues, sería como redundar un poquito lo que han comentado los demás. Ok, pues muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Ahorita les pido a los que nos están viendo que compartan el like, porque de que se cortó se nos bajaron las vistas para que lleguen más personas. Pero ahorita me surgió una pregunta y que se las había mandado en la semana, ¿no? ¿Son malos los privilegios? Yo digo que no son malos los privilegios, ¿no? El punto es, y tiene que ver con lo que cerraban un poquito Salvador y Atsin, el acapararlos, ¿no? Hay un caso que yo leí hace 1 o 2 años de una chica en China que heredó una fortuna súper grande y ella renunció a esa fortuna porque dijo que ella no había trabajado por ello, ¿no? Entonces, que ella renunciaba porque no podía tomar algo por lo que no había trabajado. Y realmente un privilegio, pues es eso, no es una exención de un trabajo. Yéndonos a la parte más radical del término, a eso se refiere. Pero creo que no es malo tener privilegios, el punto no es compartir, o el punto es acapararlos y no quererlos ver, ¿no? Yo como hombre tengo el privilegio de poder salir a la calle y pues difícilmente me van a violar, ¿no? Pero pues entonces yo llevo a mi novia a su casa y ya me regreso a la mía, ¿no? Pero entramos en el aquello de, a nosotros también nos pasa. Y dices, bueno, estadísticamente, ¿qué probabilidades existen de que tú sufras de una violación a que la sufra ella si se va sola, ¿no? Aunque ella viva en Santa Fe y tú vivas en Tepito, las probabilidades para ella son mucho más altas de que le pase algo a que te pase a ti. El exponer la brecha salarial, ¿no? Pues yo estoy ganando eso, y ahí los empleadores ocupan el aquello de, pero no digas. ¿Por qué? Porque cuando no lo dices, no lo hablas, pues las otras partes pues no tienen cómo reclamar, ¿no? Pero pues la ley dice algo. Entonces, si tú tienes ese privilegio, sabes que el sueldo o que la plaza da para pagar ese sueldo. A tu compañera mujer que le están pagando menos, puedes decirlo, oye, ¿sabes qué? No, mira, yo estoy cobrando eso, y se pueden ir a las instancias legales para que lo haga. Entonces, no está mal que yo esté ganando bien, pero sí está mal que yo no lo comparta con mi compañera, ¿no? No está, hay cosas, no es tan mal que yo tenga ese privilegio, el punto es que lo acapare y que no le diga a mi compañera de trabajo, a mi amiga, a mi pareja, etcétera, de oye, también tú tienes derecho a esto y podemos pelearlo juntos. No sé ustedes qué opinen al respecto. Ulises. Tu micro. Perdón. Sobre esas cuestiones, efectivamente hay situaciones como, por ejemplo, en la cuestión de, y creo que eso es algo que
ha sobreexplotado el gobierno y las instituciones en general, que es la prevención del delito, ¿no? La cultura de la prevención del delito, como si eso fuera la solución a los problemas de seguridad. Y digo, en el caso de los hombres, el problema de la cuestión de la cultura de la prevención del delito, pues va a estar relacionado con si tomamos o no cierta ruta, o si llevamos o no reloj en la calle, cosas por el estilo, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, el que en toda Latinoamérica esté pues tan implantada esta cultura de la prevención del delito, literalmente para ellas es no existir en los espacios públicos. O sea, y literalmente a eso se reduce esta idea de la cultura de la prevención del delito en el caso de las mujeres. Cosa que nosotros no vemos. O sea, para nosotros el prevenir algún delito o evitar cualquier situación que pudiera ser pie para un delito es evita ser vulnerable, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el grupo social que por definición social y entendimiento y estadísticas ya es vulnerable en el espacio público? ¿Cómo haces que deje de ser vulnerable dentro de esta visión sistémica? Entonces, ejemplos como esta cuestión de la cultura de la prevención del delito son pues un chantaje institucional para decir, ¿sabes qué, ciudadano? ¿Sabes qué? Tú tienes el poder para evitar que suceda esto. Y no, en realidad no, tu institución tendrías que generar todas las situaciones sistémicas necesarias para que este delito ya no exista, que ya no se siga dando. Entonces, allí, por ejemplo, en el caso del espacio público, la recomendación literalmente para las mujeres es no existir en el espacio público. Y mientras no existan en el espacio público, no habrá ningún delito en contra de ellas. ¿Y qué pasa cuando se quedan dentro del espacio doméstico? Ese tampoco es un entorno seguro. Y lo peor de todo es que en ese entorno, pues, ¿qué va a decir la institución? Oye, no convivas con familiares hombres. Oye, no tengas papá, no tengas hermano, no tengas tío. Es que así de ridícula es la cultura de la prevención del delito. Así de ridícula. Y es un cuento que nos han vendido desde hace décadas y pues lamentablemente nosotros como hombres, a pesar de que sí nos asaltan más porque somos los que más estamos en el espacio público, porque seguimos los roles tradicionales de género, porque seguimos generando esas situaciones de inseguridad para todo el mundo, porque seguimos agrediendo a todos los grupos sociales, incluidos nosotros mismos, y entonces es un círculo vicioso en el que mientras no veamos que existen situaciones personales, situaciones de nuestro entorno físico, geográfico y también situaciones sociales de las instituciones que están generando ese tipo de violencias y ese tipo de espacios propicios para la desigualdad. Mientras no atendamos todas esas áreas al mismo tiempo, pues difícilmente vamos a cambiar algo simplemente diciendo no te expongas o no hagas esto o no hagas lo otro o no estés en tal lugar. Porque a final de cuentas, nadie tendría por qué sentirse inseguro de estar en un espacio público o privado, porque en teoría pues nadie debería de tener pues ningún impulso, ¿no? Por estar agrediendo. Y lamentablemente tenemos un montón de sistemas que trabajan para justificar esas agresiones y justificar que haya personas que en teoría no puedan estar dentro de ciertos espacios. Y eso es algo que pues, creo que tenemos que atender en lo público, en lo privado, en lo sistémico, en lo personal, en todos los rubros. Atsin. Estaba filosofando mucho de la pregunta central de que si el privilegio es malo. Y la primera cuestión que yo me doy es en qué contexto o cómo lo contextualizamos, porque evidentemente es malo para quien no está gozando de ese privilegio. Hablando de de la blanquitud, evidentemente es un privilegio que no es bueno para alguien racializado, ni es como alguien como yo. Y me remontó a otra pregunta, ¿te hace inherentemente malo el tener un privilegio? No necesariamente. Puedes tener una posición política en contra de ese eje de opresión
Obviamente no vas a perder ese privilegio, pero se puede tener una postura política. Y también me surge otra situación de que si lo podemos utilizar para generar como un cambio o podemos obtener algo positivo de ello. Al menos yo creo que en esta parte de que yo sea hombre y esté hablando ciertamente de ciertas teorías, hace que ciertos hombres tengan un poco más de apertura que me vengan a preguntar sobre la teoría. O sea, llegan en un margen más de sí decirme como de, no entiendo esto, ¿me lo explicas? Y bueno, es algo que sí me ha pasado. Justamente cuando comenzamos estos lives, tengo un amigo en el gimnasio y vio mi estado de que iba a estar en live. Y fue curioso cómo a los 2, 3 días me lo vuelvo a encontrar. Me dice, oye, ¿de qué temas estabas hablando? Y le digo, pues de feminismo, nuevas masculinidades, filosofía queer. Y me dijo algo así como, ¿sabes de eso? ¿O cómo es tu acercamiento? Y le comenzó a decir, pues mira, ¿sabes qué? Yo leí a 3 autores, pero estas situaciones me acerqué. Y así me dijo, ¿te puedo preguntar algo? Y le dije, sí, o sea, dale, ¿qué quieres saber? ¿Qué es el feminismo? Y le dije, mira, es una teoría, movimiento, práctica, así, sa. Y me decía, bueno, es que normalmente yo quiero preguntar esto, pero como que no me siento como de preguntarlo, porque a veces se puede tomar mi postura como a choque. Entonces, pues ahí valido ambas posturas, ¿no? Porque también hay hombres que llegan a preguntar por una situación de choque y lamentablemente son mayoría, pero por esa mayoría hay veces que ya no se genera esa apertura. Y no digo que esté mal que a veces las personas se pierden cuando sistemáticamente se les está fregando de, sí, también 5 bibliografías de feminismo, si no eres una verdadera feminista. Dime cuándo surgió la primera, segunda, tercera hora y me la citas en APA para mañana, si no, no eres feminista. O sea, entiendo muchas de esas posturas. Pero bueno, creo que desde mi postura de ser hombre y poder saber un poco de la teoría hace que otros hombres se me acerquen y me pregunten. La mayoría, afortunadamente, de mi círculo social actual, sí lo hace en buenos términos. El anterior círculo social ya es otra cosa. Esto es lo que logro hasta ahorita filosofar. Salvador. Respondiendo específicamente a la pregunta, yo no creo que sea bueno ni malo. Hay dos acepciones, según yo entiendo, que es cuando yo exento a alguien de una obligación o cuando yo le doy una ventaja a alguien. Así digamos como en la versión más simplificada. Y ahí hay una persona o un elemento que es muy interesante, que es quién es este ser, quién es esta entidad que da y quita ventajas. Porque para que exista un privilegio tiene que haber un poder que tenga la capacidad de otorgar y quitar estas ventajas. Entonces, cuando hablamos de los privilegios que tienen que ver con género, ¿cuál es esta entidad que nos da ventajas y que nos exime de ciertas responsabilidades? Y bueno, podemos hablar de muchísimas cosas, pero digamos que la simplificación de esto sería el patriarcado, ¿no? O sea, el sistema patriarcal es esa entidad que de facto nos da ciertas ventajas y nos quita ciertas responsabilidades. Y en ese sentido, digamos que ¿cómo podríamos reivindicar esto, ¿no? Pues por supuesto que construyendo privilegios compensatorios. No sé, esto es yo sé que esto es súper, ¿cómo puedo decirlo? Polémico. Pero al final es algo que se puede hacer, ¿no? Y hay ahí cuando se habla de privilegios hay como de hecho muchos hombres dicen, no le llamemos privilegios. no, se siente, duele decir tengo privilegios. Y dolería decir, vamos a hacer privilegios compensatorios, ¿no? Por ejemplo, darle ventajas competitivas a las mujeres, que es algo que tiene sentido. Duele nombrar privilegio porque es una ventaja. Pero desde ese punto de vista, entonces, si nosotros tenemos una ventaja de facto, realmente para compensar, sí deberíamos de dar una ventaja del otro lado, ¿no? Que es un poquito lo que decía, lo que decía Cermeño era un poquito como yo utilizo mi privilegio para darte para llevarte, digamos, a subirte a ese privilegio.
Yo creo que ese es un lugar, pero realmente para estar parejos, digamos, habría que revertir el privilegio. Por ejemplo, quitarle ciertas responsabilidades a las mujeres. Vuelvo a lo mismo. Yo sé que esto que estoy planteando es escandaloso, pero, pero la verdad es que para realmente avanzarle, sí habría que plantear esta perspectiva. Una vez más, estoy hablando de privilegio desde la acepción más simplificada. Hay mucho que decir al respecto, pero bueno, a mí me gusta mucho simplificar para poder abordar. Eso sería mi punto de vista. Gracias, Salvador. Sergio. Pues igual, creo que también pues ya dijeron básicamente todo lo que yo podría haber comentado. Eh, coincido sobre todo con la idea de que depende mucho desde qué perspectiva, desde qué escenario se aborde el concepto de privilegio. Porque sí, efectivamente hay privilegios o personas con ciertos privilegios que, eh, pues que sí es bastante cuestionable cómo esgrimen esos privilegios y pues por supuesto que ni siquiera los visibilizan, ¿no? Eh, yo me voy a ejemplos quizá como mucho más, no sé cómo llamarlo, mm, no sé ni cómo llamarlo, pero yo pensaba, por ejemplo, en cuántas veces ustedes compañeros varones, eh, se han preocupado porque no les pongan algo en sus bebidas cuando van a un bar o a algún antro o van a una fiesta. O sea, yo creo que ninguna vez en la vida nos hemos preocupado por eso. Eh, ¿Cuántas veces ustedes se han preocupado porque si ven a alguien extraño en la calle, vaya a cometer algún delito sexual? O sea, a lo mejor nos preocupa que nos asalte o que nos secuestre o que nos mate, pero, pero no que haya una agresión sexual en ese sentido, ¿no? Entonces creo que eso me parecen privilegios. Entonces no se trata de que sean buenos o malos poniendo esos ejemplos en concreto, sino ver qué podemos hacer para que ese no pensar en cómo cuidarme de estas cosas, otras personas lo puedan vivir, ¿no? O sea, me parece que el privilegio es simplemente no pensar en ciertas cosas, poniendo estos ejemplos. O sea, me parece que hay privilegios que no tienen que ver con que yo tenga una ventaja económica o académica o laboral, o etcétera, sino que hay cosas en las que simplemente no pienso, que no me preocupan. Y entonces creo que yo a esos privilegios son a los que yo me refiero siempre que abordo el tema, porque digo es que lo que no está bien, más allá de los delitos en sí mismos, es la constante preocupación que tienen ciertas personas por vivir ciertas manifestaciones de violencia, ¿no? O sea, por cuidarse de esas manifestaciones de violencia, que va muy de la mano con lo que comentaba Ulises hace rato de la seguridad pública, ¿no? Entonces, creo que hablando específicamente de ejemplos como esos, no se trataría como de quitarme esos privilegios porque implicaría también me voy a preocupar porque no me pongan algo en la bebida, ¿no? Sino más bien cómo hacer para que eso deje de ser una preocupación para otras personas y ejercer, como yo lo ejerzo, esa simple libertad de no preocuparme por eso. No sé si más o menos me voy explicando, pero o sea, el punto va para allá, ¿no? O sea, creo que a veces el privilegio no es, eh, no es saberte con mayores posibilidades que otras personas, sino que hay ciertos privilegios que simplemente implican el no me preocupo por, no pienso en esto no se vuelve una preocupación para mí. Y creo que lo ideal sería que todas las personas pudiéramos tener esa libertad de no preocuparnos por ciertos problemas en concreto. Gracias, Sergio. Esto, digo, ahorita viendo los comentarios, ¿no? Angélica nos contaba que a una vecina la metieron a asaltar y la atacaron de manera sexual. Y pues decía hace rato, ¿no? Difícilmente, y lo dices tú ahorita, ¿no? Difícilmente nos va a pasar como hombres de que se metan en nuestra casa, nos asalten y aparte suframos una violencia sexual. Y viene mi siguiente pregunta. ¿Ser un hombre es un privilegio per se? Pues yo digo que no es un privilegio per se, pero sí tiene muchos privilegios consigo, ¿no? Ahorita tú ya mencionabas algunos de ellos y me gustaría agregar algunos más, ¿no? Cuando levantas una denuncia, pues siempre y sencillamente te toman la denuncia, te piden tus datos y se acabó el problema, ¿no? Te llaman, no te llaman, pero X. Y en cambio a la mujer se busca culpabilizar, ¿no? Entonces se le revictimiza,
Eh, tenemos casos como el de Devani, en el que pues muchísimas figuras lucraron con esto. El Chuponcito hizo, no, Platanito hizo chistes al respecto, se subieron al tren. Entonces, son cosas que como hombre no te pasan porque dicen, no, pues como que el Chris Rock, ¿no? Cuando genera este chiste sobre Jada y va Will Smith y lo agrede, ¿no? Entonces, se tiene más cuidado, digamos, regularmente de no hacer este tipo de cosas con los hombres porque saben que nos puede responder, pero en cambio cuando pasa con las mujeres, pues hay N cantidad de chistes, se lucra con esto, repito, no en un ministerio público, todavía corren muchos riesgos. Recuerdo un caso cuando recién fue lo de la pandemia, una chica va y levanta la denuncia al ministerio público, no recuerdo en qué delegación, de que fue violentada y ahí por los policías volvió a sufrir un delito de índole sexual, ¿no? Entonces, como hombre no te va a pasar eso de que vas y levantas tu acta y aparte pues ahí te van a torcer. Puede haber un montón de casos de corrupción que nos va a pasar parejo a todos, pero hablando ya de este tipo de ataques tan grandes que en un ministerio público seas víctima de una violencia sexual que fuiste a denunciar, no creo que pase. Entonces, les repito a ustedes la pregunta, ¿ser hombre es un privilegio per se? Empiezo contigo, Sergio, para no dejarte al final otra vez. No, no te preocupes. Híjole, no sé, me voy a meter en un tema en el que soy súper ignorante, pero fue lo primero que me vino a la cabeza. O sea, creo que efectivamente podemos meternos en ámbitos sociales y poner ejemplos como los que estamos hablando ahorita, que tienen que ver con el sistema y con cómo ejercemos esta em, eh, pues como esta, entre comillas, libertad de tránsito. Em, pero a mí me hizo recordar mucho cuando yo era chiquito que, que en mi cabeza, bueno, me acuerdo que mi abuelo me decía, es que cuando cumplas 18 años vas a tener que hacer el servicio militar. Y entonces eso me asustaba porque implicaba, pues es que te van a encuartelar y te van a parar a las 3 de la mañana con manguera de agua y todas estas cosas que pues uno teme, o bueno, yo temía de niño. Y entonces yo en mi cabeza pensaba, bueno, y entonces si solamente a los hombres nos toca hacer esto, pues ¿qué le pasa a las mujeres? Y entonces yo decía, claro, pues es que ellas se embarazan y ellas paren y eso les duele mucho y además tienen el periodo menstrual que pues les da cólicos y les duele. Yo porque veía a mi mamá o veía a las tías o etcétera. Y entonces como que en mi cabeza eso funcionaba, ¿no? Decía, bueno, es que es compensatorio, ¿no? Porque ellas tienen estos dolores físicos y yo voy a tener este sufrimiento de un año del que van a encuartelar y tal. Finalmente, pues me tocó bola negra, no hice absolutamente nada. Y entonces, pues, obviamente, pues, o sea, ya en ese comparativo absurdo yo decía, bueno, pues es que yo salí ganando porque ni sufro cólicos, ni me voy a embarazar, ni voy a parir, ni me va a doler, y pues no hice mi servicio militar. Entonces, ahorita que lo dices, o sea, per se me lleva necesariamente al ámbito biológico. Y entonces yo no sé si haya fundamento para lo que estoy diciendo. O sea, aquí asumo completamente la ignorancia del tema, pero yo no sé si esas condiciones físicas que no sufrimos, que tienen que ver con los periodos menstruales, con el propio inicio de la vida sexual, ¿no? El tema de que a muchísimas mujeres les lastima mucho una primera relación y en nuestro caso pues no sucede así, o al menos no tanto, no hay dolor, quiero decir. Eh, no sé si eso se pueda considerar como un privilegio, pero es lo primero que me viene a la mente. Fuera de eso, o sea, fuera de esos ejemplos burdos e infantiles que pongo ahorita, creo que todo lo demás que podemos hablar como privilegio ya tiene que ver con un ámbito social y con un ámbito cultural que hemos construido, que perfectamente podríamos ir erradicando, pero que no necesariamente tiene que implicar el privilegio por ser varones, ¿no? Sino por toda una carga cultural que hemos ido fomentando históricamente. No sé, creo que sería lo único que yo podría decir al respecto. Atsin, ¿crees que ser hombre es un privilegio per se? Ahora sí voy a meter mucha teoría, espero no caer en muchos tecnicismos. Es que sí, parto de lo mismo que a lo mejor inherentemente a la parte de lo que en la parte anatómica, creo que no se puede atribuir.
porque también ahí dejaría la otra edad a los hombres trans. Y sí coincido de que es una construcción social del privilegio, un privilegio en tanto de qué, a la masculinidad hegemónica. Vamos a ser privilegiados, sí, ¿en cuanto a qué? En cuanto nosotros seamos un referente de masculinidad hegemónica a comparación de alguien más. Y ahí es lo que entra dos conceptos, bueno, tres conceptos importantes. La masculinidad tradicional dominante, masculinidad tradicional oprimida y la masculinidad disidente. Evidentemente, el que está más alineado a la hegemonía es la masculinidad tradicional dominante. Y todos los que estén por debajo de él, pues no están tan beneficiados a comparación al que está más alineado a la hegemonía. Y en esta construcción sí aplica también para ver a los demás entes sociales que a lo mejor no entran en el encuadre de un sistema binario, puesto que ellos no están alineados a la hegemonía o a lo que se entendería como masculinidad hegemónica. Y ahora en este comparativo de hombre-mujer, ¿quién es un referente más de la masculinidad hegemónica? Evidentemente tenemos más las pautas de ganar, salvo que haya situaciones de una interseccionalidad bastante puntual, raza, clase, de decir una mujer de alta clase, privilegiada, respecto a un hombre racializado, bueno, ya podemos ver una situación diferente, pero ya es por una interseccionalidad. Y ya lo demás a lo mejor fue, sí, en situaciones muy en particulares, pero bastante en particulares, pero normalmente siempre se va a premiar lo más alineado a la masculinidad hegemónica, que pues generalmente los hombres somos ese referente entendido a. Para los que estén aquí y no hayan leído la teoría masculinidad hegemónica, se refiere a como un deber ser del hombre, como una imagen de fuerza, como el ideal a ser. Gracias, Atsin. Salvador. Sobre esto, pues justo solo quería agregar el tema de la interseccionalidad, que en realidad me gustó mucho cómo lo nombró Atsin y solamente diría que sí, efectivamente, ser hombre no viene acompañado de, por sí mismo, de privilegios, en el sentido de, o más bien no viene acompañado de los mismos privilegios ser hombre, dependiendo de otros aspectos que nos llevan a otros privilegios. Como clase, como raza, como un montón de cosas. El tema de la educación, el adultocentrismo. No tiene los mismos privilegios un hombre joven que uno mayor o que uno muy mayor. Entonces, todo este tema, ¿no? En ese sentido, no creo que sea inherente. Creo, nombrábamos otra vez en alguna charla el tema de ponerle apellido a los privilegios. ¿De qué clase de privilegios estamos hablando? Y creo que para el privilegio de género, voy a citar a Homero Simpson. Soy un hombre blanco, heterosexual, entre los 30 y los 40, todo el mundo me hace caso, ¿no? Ese es. Ahí sería, digamos, lo que nombraba Atsin como la masculinidad hegemónica, ¿no? Ese es el lugar en donde a lo mejor habría más privilegios. Y de ahí, pues, habría que distinguir qué clase de privilegios estamos enarbolando cada uno de nosotros, dependiendo de todos estos aspectos. Gracias, Salvador. Ulises. Claro, yo estoy completamente de acuerdo también, o sea, dependiendo del punto de vista interseccional y también aunándole a la interseccionalidad el posicionamiento que nosotros tenemos, como tal, el posicionamiento que nosotros tenemos en cuanto a nuestra profesión, las cosas que apoyamos, a qué cosas nos adscribimos. Se va a tejer ahí un entramado de si somos privilegiados o no, dependiendo de ciertas circunstancias. Sin embargo, yo creo que por lo menos en el sentido de ciertos reduccionismos, hablando de las cuestiones de la materialidad, de las convenciones sociales y demás, el mundo sí está diseñado bajo la mirada masculina y para el disfrute masculino. Eso sí creo que es innegable. O sea, obviamente habrá desventajas raciales, desventajas de clase, desventajas capacitistas y demás, de la neurodivergencia y todo eso, pero irremediablemente para el común denominador de lo que se supone que es un hombre, que sería un hombre cisgénero heterosexual, sí hay muchísimas ventajas. Al momento de donar sangre, al momento de ponerte un cinturón de seguridad en un carro,
al momento de desplazarte en un espacio público que puede ser empedrado, que puede tener alcantarillas, que puede tener un montón de cosas que sí afectan el calzado femenino y que jamás afectan el calzado masculino per se. O sea, pensar simplemente en los desplazamientos en el espacio público desde la perspectiva de lo típicamente masculino y lo típicamente femenino, sí hay privilegios innegables y que son privilegios completamente materiales que podemos ver allí en cómo está construido el mundo occidental. Sin embargo, efectivamente, los privilegios no van a ser iguales para todos. Y por lo menos en el nivel, en los reduccionismos más grandes de cada una de las áreas, creo que sí, los hombres generalmente sí tenemos más privilegios, incluso hasta en la propia movilidad de poder ir al baño, ¿no? Pensar que hay mingitorios y también hay retretes, ¿no? En los espacios públicos, cosa que no tienen las mujeres y cosa que de entrada pues no tendría por qué haber también en los espacios para hombres, porque en qué baño de qué casa tienen un mingitorio y aparte también un retrete. Pues no, en todos los espacios domésticos tenemos retretes. Ah, pero para el espacio público sí hacemos esa diferenciación, ¿no? Entonces, pensar que, digo, pueden ser cosas que pudieran parecer irrelevantes, pero desde que empezamos a pensar, oye, este espacio público, independientemente de qué tipo de hombre entre aquí, va a tener un mingitorio. ¿Por qué? Porque culturalmente en Occidente debe de haber un mingitorio aquí. Pues ya habla de cómo esta visión masculina rige cómo construimos los lugares, cómo ponemos el espacio público, cómo son en general el ambiente en donde vivimos. Entonces, estoy completamente de acuerdo, el privilegio sí va a tener sus apellidos, sí va a tener todos sus matices, pero también el mundo en el que vivimos ha sido construido bajo esta mirada y, y de manera irremediable vamos a terminar adscribiéndonos a estos privilegios, querramos o no. Porque digo, el ponerme a pensar la cuestión de los espacios públicos para mí fue muy reciente, el que empezar a pensar en eso o que empezar a pensar en espacios públicos relacionados con el poder eh, y lo inaccesible que son para algunas mujeres que, por ejemplo, dentro de los sitios de gobierno históricos puestos en, no sé, edificios de tipo colonial y empedrados y demás, se espera que una mujer que tenga un alto rango dentro de esa estructura gubernamental use tacones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres que van a ser juzgadas si no utilizan cierto tipo de vestimenta como profesional o como no profesional en espacios que son completamente inaccesibles para utilizar ese tipo de vestimenta, ¿no? Puede parecer algo muy soso, puede parecer algo que no es de vida o muerte, pero que sí tiene que ver con qué tan cómodo hacemos el espacio para los hombres y qué tan incómodo se lo hacemos a las mujeres para perpetuar esta división del espacio privado, el espacio público, el entorno doméstico y el entorno laboral. Entonces, creo que sí es siempre importante pensar en que muchas de las cosas que hacemos y mucho de lo que disfrutamos ha sido diseñado desde la visión masculina y que por tanto nos conlleva ciertos privilegios que tal vez son muy difíciles de ver, pero que están allí y que definen el entorno en donde vivimos. Gracias, Ulises. Antes de pasar a las conclusiones, me gustaría hacerles una pregunta por alguno de los comentarios que se vertieron hace ratito, en el que Héctor decía, pero ¿qué es acoso? ¿No? Entonces, incluso cuando esos privilegios ya son tan arraigados en nuestra cultura y están tan diseñados, digámoslo de algún modo, para los hombres, que terminan convirtiéndose en violencia hacia el otro, ¿no? Es, en mi abanico de libertades yo te puedo gritar en la calle, ¡ay, guapa! Pues si te incomoda a ti como mujer, eso es acoso y no entra dentro de mi abanico de libertades. Aparte de este acoso, bajo su perspectiva, ¿qué otros privilegios creen que se puedan convertir en violencia cuando no tenemos ese cuidado del otro? Ahí me gustaría que me digan quién quiere participar en la pregunta, porque creo que es un poquito más compleja que el resto. Atsin. No es para ser como desglosar la pregunta, sino un
que viene al caso. Hay una situación en particular de que normalmente las mujeres tienden a no dar una respuesta negativa tan directa por miedo a la repercusión que pueda tener el varón en tanto de cómo maneja el rechazo. Y ahora, videos de cómo manejan el rechazo varios hombres, pues bueno, en los canales de liga pues tenemos bastantes, ¿no? O sea, que quieren hacer pasar su encabronamiento con me volví bien alfa, me encerré 3 horas en el gimnasio, ya no lloro por nadie. Pero pues, o sea, saben, o sea, que ya pues de plano estamos hablando de que sí están resentidos y luego ya bajo esas mismas lógicas, luego también entra la teoría de los incels y cosas así. Es un ejemplo de aquí en lo que voy desmenuzando como pollo esa pregunta. Ok. ¿Alguien más? Sergio. No sé, es que sí está complicada. O sea, digamos, así como dirían de bote pronto, sí es difícil quizá aterrizar el ejemplo. A mí me vino a la mente una situación que yo vivo en mi lugar de trabajo. Yo estoy trabajando en una universidad acá en Morelos y que solamente tiene 2 carreras ligadas a la pedagogía. Y entonces, digamos, algo así como el 95%, 94% de la población estudiantil son mujeres. O sea, de grupos de 40 personas, por lo menos 35 son mujeres y eso en los grupos donde hay mayor cantidad de varones. Y aún así, por ejemplo, no se ha contemplado esta diferencia que generacionalmente se sigue manteniendo para, por ejemplo, aumentar el número de baños para mujeres que para hombres. O sea, hay misma cantidad de baños para hombres y para mujeres cuando pues la población simplemente no es igual, ¿no? Y eso se sabe, se ha contemplado durante pues todos los años que lleva la universidad ahí, porque se ha asumido que las carreras que se estudian acá pues son básicamente femeninas, por otra serie de circunstancias que ya podríamos analizar, pero no van al caso. Pero el hecho es ese, ¿no? Hay más o menos 95% de mujeres versus 5% de varones, incluyendo a los docentes. Y aún así no se ha considerado justo esta idea de ampliar el número de baños para ellas. Entonces, yo no sé si eso se pueda considerar como un ejemplo de lo que estamos hablando, pero me parece que de alguna manera sí ayuda como a ejemplificar esta situación que no tiene que ver con esta igualdad raza, como sin considerar las condiciones y que más bien tendríamos que buscar quizá lo que planteaba hace rato Salvador, ¿no? Como esta especie de privilegio anexo, no recuerdo qué concepto usaste como tal, pero que a lo mejor por ahí podría abordarse, ¿no? Entonces no sé si funciona, insisto, como ejemplo de la pregunta, pero fue lo que me vino a la mente, pues ahora sí que de inmediato. Ulises. Bueno, sobre cómo estas dinámicas, ¿no? Se tornan de la normalidad a la violencia, de la instauración de la norma al perjuicio, ¿no? De otro grupo. Podemos ver, y aunado a esta cuestión que mencionaba Salvador, todas las acciones afirmativas, ¿no? Pensar que esta discriminación positiva, que es las acciones afirmativas, que prefiero llamarlas acciones afirmativas que discriminación positiva por lo mismo de desligar el término de discriminación, como en los espacios exclusivos, ¿no? Dices, bueno, en el metro vamos, y en el metrobús y en el metro vamos a implementar vagones exclusivos para evitar situaciones de acoso, de violencia y demás. Y al momento de establecer esas acciones que en teoría son para el beneficio de una parte de la población, muchas veces se nos escapa que esos son realmente paliativos, son situaciones temporales, son medidas que no deberían de constituirse como una norma, sino como parte de toda la solución al problema y que tendrían que ser progresivas, ¿no? Además de que se deja obviado la cuestión, por ejemplo, de la heteronorma, ¿no? Ahí dicen, sí, por supuesto, las mujeres van a estar allí más seguras entre mujeres.
como si no hubiera pues mujeres de las disidencias sexuales, ¿no? Y que pudieran ser acosadoras, ¿no? O sea, allí seguimos implantando, ¿no? El mismo chip de es que las mujeres no son seres violentos y la violencia es completamente masculina. O sea, seguimos reproduciendo esas mismas normas que en teoría las estamos utilizando, ¿no? Para igual y para el bien de un grupo minorizado o para tratar de regular una situación y a final de cuentas terminan convirtiéndose en espacios que siguen siendo violentos, que siguen sin respetarse y que se han tomado en cuenta como si fuera la solución, ¿no? Al problema completo, al problema sistémico. Eh, Creo que muchas veces el cómo nosotros como hombres, como grupo históricamente, hemos tomado la normatividad como nuestro elemento y hemos designado a todo lo demás como la minoría, como la disidencia, ha sido un arma de doble filo porque a nosotros se nos instaura estar en la normatividad y también se nos explica que todo aquello que no está dentro de la normatividad puede ser tratado de una forma distinta. Creo que muchas veces desde que asumimos incluso en el lenguaje, ¿no? Que cuando decimos todos, que cuando decimos el hombre en lugar de la humanidad, cuando nosotros nos vemos representados en el lenguaje en absolutamente todas las áreas y constituimos allí la normatividad, generamos problemas como, por ejemplo, el que las mujeres tengan que presentarse como ingeniero o arquitecto para que se les tome en serio. El que incluso dentro de la comunidad académica, que las mujeres omitan su nombre y solamente presenten su inicial y los apellidos, de manera que no sean discriminadas al momento de que una persona esté leyendo su artículo científico, por ejemplo. Entonces, creo que en ese sentido, pues, los hombres nos hemos instaurado en lo que es la normativa y que a partir de allí, por más que le movamos, si no empezamos a realmente a flexibilizar y a tumbar toda la noción de lo normativo, cualquier acción que hagamos para remediar las desventajas estructurales van a seguir siendo paliativos y van a seguir siendo solamente pasitos al frente para llegar a una solución, pero que si no tumbamos esta noción de la normatividad desde el género, difícilmente vamos a poder hacer acciones contundentes, ¿no? Para cambiar sistemáticamente todo. Gracias, Ulises. Salvador. No se me ocurre mucho más que agregar. La verdad es que, digamos que para mí hay una perspectiva incluso más elemental que tiene que ver con cómo narramos nuestra habitar el mundo, ¿no? Es un poco lo que decía Ulises, como esta otredad, ¿no? Desde el punto de vista de Foucault, ¿no? Yo me defino como hombre a partir de narrar todo lo que no soy yo. O sea, todo lo que no soy yo, pues son las mujeres, o como hombre alfa, o como hombre hegemónico, a partir de todo lo que no soy yo. Esto me lleva a un ejemplo que ya habíamos puesto muy simplón y absurdo, que es esta idea de la parte de la masculinidad en la que dicen, pues tú como eres un deconstruide, yo sobreviviría en el bosque y tú no. Que está medio como de locura, ¿no? Pero entiendo por dónde viene. Parte de la noción de que yo me defino a partir del otro, de lo anormal, que es justo lo que decía Ulises, ¿no? Y por supuesto que si yo soy la norma, narrativamente, tú te tienes que asumir como lo externo. Y yo creo que desde ahí ya, una vez más, desde el cómo narro mi vida, ya hay una violencia, pues sí, devastadora, ¿no? Para cualquier aspecto que no sea masculinidad hegemónica. No solo las mujeres, sino todo lo que no sea masculinidad hegemónica, particularmente las mujeres, porque es la otredad por definición, ¿no? Dentro de todo este sistema. Gracias, Salvador. Pues ya ahora sí pasamos al tiempo de las conclusiones, no sin antes agradecerles su participación y nos vemos ahora vamos el jueves a las 8 y sobre las conclusiones que puedo rescatar hoy es esa parte de que diría Jesús, ¿no? Seguimos en deconstrucción
porque seguimos teniendo que tener los ojos bien abiertos para saber qué privilegios nos sigue faltando por reconocer, de qué manera podemos implementar o ayudar al otro para que goce también de estos privilegios y dejar el supremacismo, porque al final, bueno, ya es otro tema, pero va muy ligado a lo que estuvimos hablando ahorita, ¿no? Esa parte de esa masculinidad hegemónica, pues nos permite pues ser el ser supremo dentro de la historia de la humanidad, y actualmente, socialmente hablando, seguimos en la cima de la cúspide, entonces tenemos que bajarnos de esa, de esa posición y ponernos al parejo con el resto. Esas son mis conclusiones. Sergio. Pues creo que, bueno, al menos yo lo que me llevo es como quizá mucha más claridad sobre algunas ideas que aunque yo pueda tener o pudiera tener, pues más o menos trabajadas, me gusta mucho, mucho, de verdad me gusta mucho escucharles porque me ayudan a entender mi propio discurso. No sé si les ha pasado que a veces uno tiene como estas ideas, pero no sabes cómo verbalizarlas de manera concreta. Bueno, pues ustedes me han ayudado muchísimo a eso. Algunas cuestiones que quizá yo no había ni siquiera pensado con referencia al análisis del tema de los privilegios o desde dónde nos posicionamos para hablar justo de los privilegios que sí conocemos o que sí visibilizamos. Y pues vaya, yo siempre que termino estas sesiones me voy como muy esperanzado en que pues seguimos trabajando en este asunto desde nuestros espacios y me parece que de alguna manera sí estamos como contribuyendo a generar discursos diferentes. Leo los comentarios o incluso a veces algunas personas a mí me escriben, ¿no? Amistades o personas con quienes comparto el live me escriben y me preguntan, oye, ¿qué pasa con estos temas, con estos otros? Un poco desde esa seguridad de la que hablaba Tzin hace rato, ¿no? Que se te acercan como ya desde la duda legítima y desde la confianza de que no vas a ni a burlarte ni nada. Entonces eso me parece muy bonito. Eh, y bueno, me divagué tremendo porque no estoy hablando de los temas en concreto que estamos abordando, pero me parecía importante comentarlo, pues porque, insisto, para mí esto es un espacio muy bonito, muy seguro y del que estoy muy agradecido de participar, porque pues yo no sé si a ustedes les pase, a mí me pasa que, como decíamos hace una semana, a veces el tema del activismo es muy solitario y es muy desgastante. Entonces, pues nada más eso, agradecerles muchísimo, compañeros, y pues a las personas que nos ven, que nos comentan y que comparten y demás, y pues ahí estamos. Gracias, Atsin. Juan Daniel, la pregunta de si eres parte de la masculinidad hegemónica, creo que la podía responder aquí de rápido, pero creo que es más pertinente un video porque da para mucho que hablar. Y mis caritas que hago, o sea, de estar viendo un lado al otro, me pasa de dos, o porque estoy haciendo una reflexión filosófica que el mismo Descartes o Hegel nunca plasmaría en sus libros, o porque mi mente ya está en un panorama donde yo estoy volando sobre una gallina surcando el espacio. Entonces, no es que tenga sueño, estoy divagando. Una disculpa por eso. Hay algo que rescato bastante de todo lo que comentan ustedes, compañeros, que es, hay veces que buscamos respuestas como de lo más complicado, ¿no? Cuando las respuestas pueden ser algo como tan sencillo para como voltear a ver al miginitorio para darte cuenta que este mundo ha sido creado para hombres, ¿no? Eso rescato bastante, que es, hay una parte experiencial, hay una parte que no te van a decir los libros, hay una parte de conocimiento que es que trae una respuesta muy sensata. Espero haberme dado a entender. Rescato esto y como siempre me voy con más preguntas. Sí. Y justo esta última pregunta que hicieron ya la había desarrollado ya para el siguiente live. Y también sé que el activismo es bastante solitario. Un abrazo para todos. Ulises. Claro, gracias. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Creo que es indispensable seguir creando así espacios para hablar sobre cuestiones de masculinidad, de la existencia, la experiencia de ser hombre, hablada desde el punto de vista de hombres.
Obviamente, desde el feminismo hemos aprendido mucho y va a seguir siendo una fuente de conocimiento, de información, de experiencias y demás, pero creo que sí es necesario que cada vez más hombres nos sumemos desde nuestra propia experiencia de vida a este tipo de esfuerzos y que sigamos en conjunto trabajando también con todas las feministas. Eso. Sobre la cuestión, una pequeña conclusión de todo esto, creo que ha sido bastante edificante ver las distintas visiones sobre la cuestión del privilegio, sobre la cuestión de cómo vemos la experiencia de ser hombre en estos contextos sociales. Uno de los temas igual y más importantes que pueden investigar las personas que están viendo por aquí, tal vez sería esta cuestión de masculinidad hegemónica, interseccionalidad, privilegio, acciones afirmativas y demás. Igual por si les interesa, podrían buscar esos conceptos también por su cuenta. Y pienso que siempre tenemos que pensar que los hombres no somos una masa homogénea, vivimos en una diversidad y esa diversidad implica un montón de matices al momento de ver cualquier situación, pero que también debemos de reconocer que hay ciertos sistemas que amalgaman ciertas experiencias o ciertas situaciones y de los cuales pues difícilmente podremos escapar, difícilmente nosotros podremos escapar individualmente de un sistema como por ejemplo el racista, ¿no? Porque para salir de un sistema racista tendremos que estar en un entorno no racista. Entonces, cosas por el estilo son muy difíciles de manejar de manera individual porque se desarrollan desde un sistema y hay otras en las que sí podemos actuar de manera directa, individual, sin ningún problema, para empezar a generar esta resistencia al sistema y, a final de cuentas, generar un cambio. Entonces creo que Claro. mi conclusión es eso, hay muchas cosas que podemos hacer en lo individual, hay muchas cosas que tenemos que trabajar en lo colectivo para cambiarlas. Y en esa conjunción vamos a encontrar un verdadero cambio y un verdadero bienestar para no nada más nosotros mismos, sino para todas las personas a nuestro alrededor. Gracias, Ulises. Salvador. Pues yo agregaría justo a lo que dice Ulises, solamente estoy de acuerdo con todo lo que dijeron los demás como conclusiones. Y la noción de conocimiento horizontal colectivo. Me parece que hay un montón de teoría, un montón de experiencias personales, un montón de desarrollos personales que son súper válidos, pero la verdad es que no puedo dejar de pensar que realmente nos hace falta urgentemente construir conocimiento colectivo desde este lugar, desde México o desde donde habitamos, eh, con nuestras particularidades, con todo lo que decía Ulises. Estas observaciones también me encantaron de decir esto cotidiano, cómo lo habito, ¿no? ¿Qué repercusiones políticas tiene? Y de repente hay lugares muy interesantes como el tema de la ropa que mencionaba hace rato, ¿no? Tenemos bolsas en los pantalones que podemos usar y es algo extraordinariamente absurdo, pero que sí nos habla de una visión muy particular. Entonces, me encanta el trabajo o sea, me encanta platicar con ustedes. Me parece que todos, incluidas las personas que nos están escuchando, les invito a que creen estas redes, a que se sumen a las redes que existen y a que creen sus propias redes de desarrollo de conocimiento colectivo sobre estos temas. Me quedo con eso y me quedo muy, 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 muy enriquecido. Gracias. Gracias, Salvador. Pues nos vemos la siguiente semana. Un abrazo a todos. Cuídense, nos vemos.